al gol de Muco y Valdivia, seguimos con la misma convicción, que es no la aplicación de la ley antiterrorista que está ejerciendo este Estado racista hacia nuestro pueblo. Nosotros, a pesar de que Gendarmería puso un recurso de amparo, nosotros, los peñis, los presos políticos mapuches, no nos dejaremos influenciar por ello. Si tenemos que dar la vida por las peticiones que estamos haciendo, lo vamos a hacer. Podrán encarcelarnos, podrán matarnos, pero nuestras voces, nuestro espíritu y nuestra alma estarán recorriendo todas las comunidades, como es la lucha, la recuperación del territorio, la educación digna, como también nuestra cultura. Organizaciones indígenas. ¡Manos igual! El mensaje que queremos entregar a cada uno de los prisioneros políticos, inclusive a la gente que nos ha hecho acompañar este día. Ese mensaje tiene que ver más bien con la fuerza, con la voluntad y con el espíritu que significa nuestra lucha. Los prisioneros políticos que están en huelga están tomando una decisión que nos puede llevar a costar la vida. Sin embargo, tenemos la convicción de que vamos a luchar hasta el último centímetro de tierra para recuperar. Los peñis que han tomado este sacrificio tienen que tener hoy día más de 32 días de huelga de hambre y además deben sufrir con la represión permanente de Gendarmería. El gobierno actual de Sebastián Piñera hace lo único que ha sabido hacer la derecha durante todos estos años, que es reprimir a quienes se levantan por una causa legítima y una causa que corresponde a cada uno de los que hoy estamos presentes. Por eso nosotros seguimos abogando por la no aplicación de la ley antiterrorista, seguimos abogando porque no se sigan llevando juicios paralelos en la justicia militar y en la justicia civil. En esa convicción estamos todos los que vamos a apoyar a los prisioneros políticos mapuche. Desde Angol, desde Lebu, desde Concepción, Valdivia, Temuco, y si hay alguien que me falte te lo pueden decir. Pero es el mensaje claro, los peñis van a seguir hasta las últimas consecuencias y el Estado debe responder por un desenlace fatal. La responsabilidad de resolver este problema le corresponde